Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos aquí para desmenuzar, analizar y por supuesto, chismear sobre un evento que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Prepárense porque el drama está servido. Como ya saben, me encanta el salseo y esta vez la cosa se puso muy, pero muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado ríos de tinta, miles de comentarios y que ha mantenido a todos pegados a sus pantallas, la polémica suscitada por las declaraciones de la talentosísima Esla, la diosa de la voz, y el apuesto Halil İbrahim, el ídolo de muchas. ¿De qué se trata? Bueno, la chispa de la controversia fue una simple entrevista que, como una cerilla, encendió una hoguera de opiniones y especulaciones. Para ponerlos en contexto, recordemos que Esla es una artista consagrada, con una voz que eriza la piel y un talento musical que ha conquistado a miles. Por otro lado, Halil İbrahim es un actor en ascenso, reconocido por su físico impactante y su participación en exitosas series de televisión. Ambos son figuras públicas queridas por el público turco y por eso, cualquier declaración que hagan siempre genera expectación. El punto de inflexión, el meollo del asunto, fue una pregunta que el entrevistador le hizo a Esla sobre Halil İbrahim y su trabajo. La pregunta a primera vista parecía inofensiva, un simple comentario sobre la popularidad del actor y su desempeño en las series. Sin embargo, la respuesta de Esla fue todo menos predecible. Con su característica honestidad y sin pelos en la lengua, Esla expresó su opinión, una opinión que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie, especialmente a Halil İbrahim. ¿Pero qué dijo exactamente Esla? ¿Cuál fue la frase que desató la tormenta? Bueno, vamos a sumergirnos en los detalles. Esla, conocida por su sinceridad y su forma de ser directa, no se anduvo con rodeos. En lugar de una respuesta diplomática o una simple felicitación, Esla se aventuró a hacer una observación sobre la actuación de Halil İbrahim. Ella, con su voz suave pero firme, señaló un aspecto específico de su trabajo que, según ella, podría mejorarse. Y aquí es donde el debate se encendió. Esla, sin ser destructiva ni malintencionada, hizo referencia a la expresividad de Halil İbrahim en pantalla. Concretamente mencionó que en algunas ocasiones, su gama de expresiones faciales podría ser un tanto limitada. Esla, ¿qué opinas del trabajo de Halil İbrahim? Preguntó el entrevistador. Halil İbrahim es un hombre muy guapo, eso es innegable, comenzó Esla, con una sonrisa. Tiene un gran carisma y una presencia que cautiva. Pero a veces siento que su expresividad podría ser más variada. En ciertas escenas, me da la impresión de que sus gestos son un poco planos, por decirlo de alguna manera. Entiendo que cada actor tiene su estilo, y que la cámara a veces puede jugar malas pasadas, pero creo que podría explorar un poco más la gama de emociones que puede transmitir con su rostro. Así de directo fue el comentario de Esla. No fue una crítica demoledora, ni mucho menos. Fue en esencia una observación, una opinión profesional sobre el trabajo de un colega. Sin embargo, en el mundo de la farándula, incluso la crítica más constructiva puede ser interpretada de mil maneras. La reacción del público y especialmente de los fans de Halil İbrahim no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, debates y discusiones. Los hashtags relacionados con el tema se convirtieron en tendencia, y todo el mundo opinaba, defendía o atacaba a Esla. Por un lado, estaban los que aplaudían la sinceridad de Esla. Consideraban que era admirable que una artista de su talla se atreviera a expresar su opinión sin temor a las consecuencias. Decían que su crítica era válida y que, como profesionales, tanto Esla como Halil İbrahim debían estar abiertos a recibir comentarios constructivos. Bravo por Esla, qué valiente, comentaba un usuario en Twitter. Alguien tenía que decirlo. No es una crítica destructiva, solo una observación profesional. Halil İbrahim es guapo, sí, pero a veces su actuación es un poco sosa. Por otro lado, estaban los que salieron en defensa de Halil İbrahim. Acusaban a Esla de envidia, de querer llamar la atención a costa del actor. Consideraban que sus comentarios eran innecesarios y que solo buscaban generar polémica. ¡Qué falta de respeto! Esla se cree superior a todo el mundo, escribió un fan en Instagram. Halil İbrahim es un gran actor, y no necesita que nadie le diga cómo hacer su trabajo. Esto es pura envidia. En medio de este torbellino de opiniones, Halil İbrahim se mantuvo en silencio durante un tiempo. Sin embargo, las cámaras captaron su reacción en varias ocasiones, y sus gestos y expresiones revelaron mucho.
En un evento público, al ser preguntado por la opinión de Esla, Halil Ibrahim intentó mantener la calma. Respeto la opinión de Esla, dijo con una sonrisa forzada. Es una gran artista y tiene derecho a expresar lo que siente. Yo estoy enfocado en mi trabajo y en seguir mejorando. Sin embargo, su lenguaje corporal decía mucho más que sus palabras. Sus ojos reflejaban sorpresa, desconcierto y quizás un ligero resentimiento. En otras ocasiones se le vio con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, o con el ceño fruncido, demostrando su desaprobación. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Titulares sensacionalistas, análisis exhaustivos y debates acalorados inundaron los noticieros y las revistas del corazón. La respuesta de Esla se convirtió en el tema del momento en Turquía, y todo el mundo quería saber qué pasaría después. Pero, ¿qué consecuencias tuvo todo esto? ¿Cómo afectó a la relación entre Esla y Halil Ibrahim? ¿Qué implicaciones tuvo para sus carreras profesionales? En primer lugar, la polémica generó un enorme interés por ambos artistas. Las ventas de los discos de Esla se dispararon, y sus conciertos se agotaron en cuestión de horas. La gente quería escuchar su música y conocer mejor a la mujer que se había atrevido a cuestionar el trabajo de Halil Ibrahim. Por otro lado, los ratings de las series de Halil Ibrahim también aumentaron. La gente quería ver sus interpretaciones y juzgar por sí mismo si las críticas de Esla eran válidas. El actor, por su parte, aprovechó la situación para promocionar sus proyectos y demostrar su valía. En segundo lugar, la situación puso a prueba la fortaleza de sus respectivas bases de fans. Los seguidores de Esla la defendieron a capa y espada, argumentando que su opinión era válida y que no había que tomarla como un ataque personal. Esla es una mujer inteligente y talentosa, comentaba un fan en Facebook. No hay que ser tan sensibles. Su crítica es constructiva y puede ayudar a Halil Ibrahim a mejorar. Los fans de Halil Ibrahim, por su parte, salieron en su defensa, criticando a Esla y pidiendo respeto para su ídolo. Argumentaban que era una falta de respeto que Esla cuestionara el trabajo de un compañero de profesión. Esla no tiene derecho a juzgar a Halil Ibrahim, escribía un fan en Twitter. Él es un gran actor, y no necesita que nadie le diga cómo hacer su trabajo. Debería preocuparse más por su propia carrera. En cuanto a la relación entre Esla y Halil Ibrahim, todo indica que la polémica dejó una cicatriz. Aunque públicamente han intentado minimizar el impacto de la situación, se rumorea que las relaciones entre ambos no son las mejores. Se dice que han evitado coincidir en eventos públicos y que no se hablan. Sin embargo, el tiempo lo cura todo, y es posible que con el tiempo, las aguas vuelvan a su cauce. En el mundo del espectáculo, las polémicas son pan de cada día, y muchas veces sirven para impulsar las carreras de los artistas. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta controversia? En primer lugar, que la sinceridad, aunque a veces necesaria, puede ser peligrosa en el mundo del espectáculo. Esla, con su honestidad, se metió en un lío que tal vez no buscaba. Su comentario, aunque bien intencionado, generó un debate que puso a prueba su imagen pública y la de Halil Ibrahim. En segundo lugar, que las redes sociales amplifican cualquier comentario, por pequeño que sea, y que pueden convertir una simple opinión en un drama de proporciones épicas. El poder de las redes sociales es innegable y, en este caso, jugaron un papel fundamental en la difusión y el análisis de la polémica. Y por último, que la vida de los famosos, aunque parezca glamurosa y perfecta, también tiene sus sombras, sus momentos de vulnerabilidad y sus conflictos. Los artistas son seres humanos con sentimientos y emociones, y a veces las críticas, por más constructivas que sean, pueden doler. En resumen, la respuesta de Esla a la pregunta sobre Halil Ibrahim generó un terremoto en la farándula turca. Una respuesta que dejó a Halil Ibrahim boquiabierto, que desató una ola de polémica en las redes sociales y que puso a prueba la fortaleza de ambos artistas. Una historia llena de drama, de emociones a flor de piel y de lecciones sobre la sinceridad, las redes sociales y el precio de la fama. Y bien, familia, ¿qué les pareció esta historia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con la opinión de Esla? ¿Creen que Halil Ibrahim reaccionó de manera exagerada? ¿O quizás creen que la crítica de Esla fue injusta? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó el contenido, no olviden darle like, compartir el vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.